Hola, seguimos con este tutorial de SQL, del lenguaje SQL. Hasta ahora hemos aprendido a hacer consultas simples, consultas que involucran varias tablas y los tipos de uniones que podemos hacer entre todas esas tablas. Hoy, como siempre, vamos a ir paulatinamente subiendo el nivel y vamos a ir un pasito más allá. Vas a aprender dos cosas: las subconsultas y las operaciones con conjunto. Las subconsultas, como su propio nombre indica, son consultas dentro de otras consultas, pero no te dejes engañar por esa definición tan sencilla, porque en realidad pueden llegar a ser bastante complicadas. Aún así, nos permiten hacer cosas bastante potentes que no podríamos hacer de otra manera. En la primera parte práctica de este vídeo te voy a explicar lo que necesitas saber sobre las subconsultas. A lo mejor te resulta un poquito complicado, no te preocupes. Párate, vuélvelo a ver, haz pruebas por tu cuenta en tu equipo y repítelo hasta que tengas la seguridad de que ya lo controlas. Y luego seguimos con una segunda parte en la que vamos a hablar de las operaciones de conjuntos. Pero eso será dentro de un ratito. Hasta ahora. Como ya sabemos, con esta consulta somos capaces de obtener todos los registros de clientes con sus pedidos, incluyendo aquellos clientes que no tienen pedidos, es decir, que tienen valores nulos. Si ejecuto esto, recordamos, nos da 832 filas, que son 2 filas más de los pedidos que tenemos en la base de datos, porque hay 2 clientes que no tienen ningún pedido. Como ya sabemos, sería posible obtener solo esos clientes que no tienen ningún pedido, es decir, exclusivamente la parte izquierda de la relación entre las tablas, utilizando una simple condición where en esta consulta, que es que los IDs de pedido sean nulos. Si ejecuto, efectivamente nos salen estos 2 clientes que no tienen ningún pedido y por lo tanto tienen el ID nulo. Bien, esto es una forma de hacerlo, pero en realidad tenemos muchas otras formas de hacerlo y ni siquiera necesitamos utilizar un join entre tablas. Podemos utilizar lo que se conocen como subconsultas, que son consultas anidadas dentro de otras consultas. Para ello vamos a intentarlo de otra manera diferente. Por ejemplo, podemos averiguar cuántos clientes distintos hay en la tabla de pedidos. Si venimos a la tabla de pedidos, vemos que hay una columna que es Customer ID que nos dice el identificador de los clientes. Si hacemos una consulta sobre esta columna que nos dé los que hay distintos, sabremos qué clientes hay. Es decir, yo puedo venir aquí, escribir esto, ejecutarlo, y aquí me salen 89 filas que son los 89 clientes que tienen pedidos. Si vengo aquí, puedo ver que en realidad hay 91 clientes, es decir, nos faltan 2. Bien, pues puedo aprovechar esta consulta para utilizarla dentro de otra consulta y así poder saber exactamente cuáles son esos clientes. Así, por ejemplo, si empiezo una nueva consulta donde saco el identificador del cliente y el nombre de la empresa de la tabla de clientes, y tengo esta otra que acabamos de hacer donde sé cuáles son los clientes que tienen pedidos, puedo poner una simple condición aquí que diga que Customer ID de la tabla Customers no esté not in una lista. Si nos acordamos, el not in nos sirve para ver si un determinado campo está en una lista. Esa lista puede ser una lista de valores separados por comas o puede ser una subconsulta como tenemos aquí. Entonces, en este caso, como estos son los que tienen pedidos, si le digo que me saque aquellos cuyo identificador no está en esa lista, me sacará los que no tienen pedidos. Le doy F5 y efectivamente ahí están los 2 que no tienen pedidos. Es otra forma alternativa de obtener lo mismo sin recurrir a un left o inner join o a un join de ningún tipo. Vale, seguimos. ¿Qué más cosas podemos hacer para obtener lo mismo? Pues por ejemplo, voy a hacer otra consulta que no tiene que ver con las anteriores, que es la siguiente. Le voy a decir que me saque de la tabla de pedidos, me cuente cuántos pedidos tiene un determinado cliente, en este caso el cliente número 1, ¿no? Cuyo identificador es 1. Entonces lo que hacemos es contar, en realidad le podríamos poner aquí un asterisco u otro campo, ¿vale? Pero el Customer ID nos dice cuántas veces ese cliente ha hecho un pedido, es decir, cuántas veces tiene registros dentro de esta tabla. Entonces al ponerle aquí el where, pues estamos obteniendo el número de pedidos de este cliente. Si ejecuto, me dice que este cliente tiene 0 pedidos. Bueno, vamos a ver otro. No, aquí estoy haciendo algo mal. Bueno, claro, es que los identificadores de cliente no son numéricos en esta base de datos, sino que son
textos, ¿vale? Voy a copiar aquí, por ejemplo, el de ALFKey, y voy a ejecutarlo de nuevo. Efectivamente, ahora me dice que son 6, ¿vale? Bien, puedo aprovechar esta subconsulta para convertirla en parte de una consulta mayor que me devuelva lo que quiero. Voy a volver a coger esta parte de aquí, de la consulta grande, ¿vale? Para obtener el ID y el nombre del cliente. Y aquí le voy a decir que esta subconsulta la haga tomando, le voy a llamar C a esta tabla para abreviar, C Customer ID, de modo que ahora tengo esta subconsulta dentro de las condiciones de mi consulta principal. Vale, como este es el contador del número de pedidos que tiene un determinado cliente, lo que le puedo decir es que esto sea igual a 0, es decir, que no tenga ningún pedido. Con lo cual lo que va a hacer es recorrer los registros de la tabla Customers y en cada uno de ellos obtendrá su Customer ID, lo meterá dentro de esta subconsulta para obtener el contaje y si es 0 lo incluirá en los resultados finales. Lo voy a ejecutar y vamos a verlo. Bueno, claro, he borrado el select de aquí y por eso me da el error. Ya está. Esta es la subconsulta, le faltaba el select. Vale, como vemos, obtenemos el mismo resultado, solo que de una manera completamente distinta. Y seguro que si seguimos pensando se nos ocurren más formas. Por ejemplo, vamos a hacer una última forma de obtener esto. Esta la voy a escribir directamente, que ya la tengo en el portapapeles. Ahí está. Vale, aquí lo que hacemos es, bueno, la misma consulta inicial, los mismos campos, y en el where lo que vamos a hacer es utilizar esta subconsulta. Esta subconsulta lo que va a buscar es el identificador del pedido dentro de la tabla de pedidos en el que coincida el identificador de cliente. Los clientes que no tengan ningún pedido, obviamente aquí obtendrán un nulo, no obtendrán nada. Entonces, si le decimos que esta subconsulta para cada registro de la tabla de clientes debe ser nula, en teoría nos debería devolver lo mismo. Lo voy a ejecutar y efectivamente ahí está, ¿vale? Entonces fíjate que en un momento hemos hecho 4 formas distintas de obtener exactamente el mismo resultado. Una con un left join y 3 con subconsultas distintas, algunas aparentemente más sencillas que otras, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor? Bueno, pues es muy difícil de saber. Por ejemplo, esta última que acabo de ejecutar, según la información que nos da el DB Browser, ha tardado 6 milisegundos en ejecutarse. Voy a ejecutar esta y vamos a ver cuánto tarda. Pues también 6 milisegundos. Habría que repetirla unas cuantas veces a ver si varía. Y como vemos, entre 4 y 7 milisegundos, ¿vale? Y esto, si lo repito, entre 5 y 7. Parece que es más constante en cuanto al rendimiento. Es decir, parece que esta tarda un poco más. Si cojo esta de aquí, 6 milisegundos, parece que entre 6 y 7, ¿no? Y finalmente esta, si la ejecuto unas cuantas veces, pues entre 7 y 10. Es decir, aparentemente esta es la más costosa y probablemente la menos costosa de todas sea esta de aquí, aunque parezca mentira, ¿no? Porque nos da más constantemente los 5 o 6 milisegundos. Evidentemente, en una consulta tan sencilla y con tan pocos datos, esto no tiene ninguna importancia y simplemente deberíamos usar aquella consulta que nos resulte más cómoda y que a nosotros nos resulte más fácil entender de todas, ¿vale? Esto puede tener su importancia en bases de datos grandes con muchos millones de registros o en servidores, bueno, pues dependiendo de la potencia del servidor y dependiendo del servidor de datos que estemos usando, ¿vale? Podemos saber aquí cuál es el plan de ejecución para cada consulta de manera un poco, en fin, somera por encima, con una instrucción específica que hay para SQLite, que es esta, Explain Query Plan. Si lo ponemos delante de cualquier consulta y ejecutamos, en vez de devolvernos los resultados de la consulta, nos dice los pasos que sigue para obtener esos resultados, ¿vale? En este caso, escanea la tabla completa de clientes, o sea, es decir, va registro por registro, luego ejecuta la subquery que tenemos aquí y luego busca las coincidencias, ¿no? Entonces, bueno, este paso parece que va a ser común a todas estas que usan subconsultas. Vamos a verlo. Si ejecuto aquí, pues nos da más o menos lo mismo, ¿no? Y si pongo el Explain Query Plan aquí y lo ejecuto, nos da, pues en este caso,
algo muy parecido, ¿vale? List subquery. Y aquí, sin embargo, correlated scalar subquery. Es decir, hay diferencias entre la ejecución de estas tres, ¿vale? A pesar de que se parecen tanto. Y en el caso del left join, si ejecuto, parece que solo utiliza 2 pasos, con lo cual a priori quizá debería ser más rápida. Sin embargo, hemos visto que en la práctica pues no siempre es así. Es decir, aquí hemos lanzado esto varias veces antes y nos da en general tiempos mayores que el resto. Entonces, esto ya se sale mucho del ámbito del curso, además depende enormemente del gestor de datos que utilices, del tipo de datos, de cómo tengas creados los índices, incluso de dónde los tengas almacenados en disco, etcétera. Es decir, esto al final lo que tienes es que tratar de identificar cuál de la gran cantidad de formas que hay de hacer algo es la que más te conviene. Hoy por hoy que estás aprendiendo y estás empezando, simplemente debes saber que existen todas estas formas y probablemente algunas más que se te pueden ocurrir, y debes utilizar la que te resulte más fácil de entender y con la que te sientas más cómoda. Bien, ahora que ya sabemos utilizar subconsultas dentro de cláusulas where para condiciones de filtrado de los resultados, vamos a ver cómo utilizarlas en otros sitios, por ejemplo en los propios campos que se devuelven de una consulta. Voy a abrir otra pestaña aquí y antes de nada voy a hacer una consulta sencilla. Lo que quiero saber es cuánto dinero se ha gastado nuestros clientes en un producto determinado. Si yo vengo aquí a Order Details, vemos que hay muy pocos campos y que tengo uno que dice el precio unitario, otro que dice la cantidad de elementos que se han comprado en ese pedido y el descuento que tiene. Entonces, si yo multiplico el precio unitario por la cantidad y por el descuento, porque el descuento está en porcentaje, en un número entre 0 y 1, ¿vale? Pues obtengo cuánto ha costado cada una de las líneas de pedido de un determinado producto, ¿no? Es decir, si yo vengo aquí y escribo select y pongo pues unit price por quantity por descuento, por ejemplo, por cierto, desde aquí, desde este editor, puedo arrastrar directamente los campos aquí y me los escribe. Lo único que les pone comillas alrededor por si acaso tienen espacios o caracteres especiales. A mí no me gustan especialmente las comillas si no son necesarias, o los corchetes, que es lo mismo, ¿vale? Así que prefiero dejarlo así. Bien, entonces hacemos esto, from, y la tabla es order details, ¿vale? Y como lo que quiero es la suma de todos los registros para un determinado producto, pues aquí lo que voy a hacer es sum esta operación from order details y ahora lo que voy a hacer es segmentarlo por producto, where product ID igual a pues el número que sea. Por ejemplo, si vengo aquí a la tabla de productos, veo que el product ID son números, pues escojo uno cualquiera, por ejemplo el 1, ¿vale? Y ejecuto esto. Y lo que me da es la suma total de los pedidos de este producto. Es decir, este producto, que es un té, ¿vale? Lo que tiene son 1.489,5 euros de pedidos. Aquí podría poner un as para devolver un campo un poco más vistoso, con un nombre un poco mejor, ventas totales, y ya estaría, ¿vale? Entonces, ahora que ya sé obtener este valor de suma de ventas totales, voy a aprovechar esta consulta para obtener este dato mezclado con otros datos, pues en este caso de la tabla productos. La voy a dejar aquí abajo de momento y lo que voy a hacer es establecer una nueva consulta. En este caso voy a sacar, vamos a ver qué tiene los productos, pues el nombre del producto, product name, y por ejemplo el precio unitario, para hacerme una idea de si esas ventas son muchas o pocas en función de ese precio unitario, porque no es lo mismo vender té que queso, por ejemplo, que es mucho más caro, ¿no? Y esto lo voy a sacar de la tabla de productos y lo quiero para todos los productos, ¿vale? Si yo ejecuto esto, me sacará eso para todos los productos. Lo que yo quiero, además de esto, es las ventas de cada uno de sus productos también aquí arriba, como resultado de esta consulta. Entonces lo que voy a hacer es coger esta subconsulta que hice antes, voy a pasar el from aquí para que no moleste, y esto lo voy a poner en otra línea para que nos quepa, ¿no? Y que veamos cómo se devuelve. Bien, entonces fíjate, en este caso tengo esta subconsulta, le voy a poner un nombre, ¿vale? Ventas totales aquí.
Bien, y aquí en vez de filtrar por un producto en concreto que le estoy dando el valor, ¿no? El número, lo que voy a hacer es que en cada vuelta que da a la tabla de productos, es decir, en cada registro, utilice el ID de producto de ese registro, ¿vale? El Product ID de ese registro. Entonces aquí tendría que poner Product ID. ¿Qué ocurre? Que tengo que distinguir a qué Product ID me estoy refiriendo, sea el de en los detalles de pedidos o al de productos. Por lo tanto, bueno, le pongo un alias a las dos tablas. En este caso voy a ponerle a esta OD, con lo cual, pues aquí le voy a poner OD también. Y a la de productos, bueno, podría poner products, pero le voy a dar un alias, P mayúscula, y voy a poner P.productID. De esta forma le estoy diciendo que obtenga el ID de producto de la tabla principal de la consulta exterior y lo utilice para hacer esta subconsulta, ¿vale? Entonces si ahora ejecuto, tenemos el resultado de antes, solo que con los nombres de los productos y, bueno, también el precio unitario. Entonces vemos que DST se están vendiendo 1.489,5 euros y su precio unitario es 18, ¿vale? Y de todos los demás productos lo mismo. Por ejemplo, del Guaraná Fantástica este, pues se han vendido 278,235 euros, ¿no? Entonces, como vemos, nos da esta subconsulta una forma muy sencilla de obtener lo que queremos, simplemente metiéndola como un campo más y dándole un nombre para que se vea bonita, porque si le quito esto de aquí también me va a devolver un valor, pero me va a poner la consulta completa ahí, lo cual es muy poco útil, ¿no? Lo normal es que quiera ponerle esto, porque además luego puedo hacer algo como, por ejemplo, utilizar este campo, el nombre de este campo, para otras cosas. Por ejemplo, para filtrar, solo me interesan los que vendan, por ejemplo, más de 100 euros, where ventas totales mayor o igual que 100, ¿vale? Y además los quiero ordenados por ventas totales de la mayor a la menor, es decir, descendentemente, ¿vale? Entonces si ahora ejecuto esto, aquí está. El producto que más se vende es este, que no sé ni lo que es, la verdad, y que, claro, tiene un precio unitario muy alto, con lo cual, a poco que venda, va a subir las ventas totales. Bueno, pues son 8.587 euros. Y aquí no tengo nada de menos de 100 euros de ventas, ¿vale? Entonces, de esta forma puedo utilizar la subconsulta no solo para obtener un resultado, sino incluso para filtrar y ordenar los resultados finales que obtengo. Vale, ahora que ya sabes cómo funcionan las subconsultas, asegúrate de verlo bien y repetir hasta que lo tengas claro. Vamos a ver en esta segunda parte práctica que te voy a poner ahora cómo se funciona con operaciones de conjuntos, es decir, cómo puedes coger los resultados de una consulta, los resultados de otra consulta distinta pero compatible con la anterior porque maneja los mismos datos y hacer las típicas operaciones que hacías cuando estabas en el colegio con los diagramas de Venn, es decir, la unión, la intersección y la diferencia. Te lo cuento en un periquete a continuación. En este vídeo vamos a ver cómo podemos combinar distintos conjuntos de resultados de consultas. Es decir, en lugar de trabajar con tablas distintas para combinarlas, vamos a combinar resultados de consultas que sean compatibles, es decir, que tengan los mismos campos en el mismo orden. Bien, vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Dentro de los clientes tenemos un campo que es el país, country, que es el país en el que está cada cliente, ¿vale? Y en los pedidos también tenemos un campo de país, que en este caso se llama Ship Country, que es el país al que se envían los pedidos. Entonces, lo que nos interesa es trabajar con los países que tenemos en los clientes y los países que tenemos en los pedidos. Y vamos a hacer cosas con esos resultados. Antes de nada, para hacernos una idea, vamos a ver qué tipo de información tenemos en las dos tablas. Por ejemplo, voy a poner esta consulta sencilla que me da los distintos países que tienen nuestros clientes. De manera que si la ejecuto me dice que tenemos 22 filas, es decir, hay 22 países aquí, ¿vale? Donde tenemos clientes. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los pedidos. Selecciono esta consulta, la ejecuto y me dice que hay 21 países. Es decir, dentro de los clientes hay un país más de los que hay en los pedidos. Ahora que tenemos estas dos consultas, le voy a quitar el distinct, ¿vale? Y vamos a ver qué hacemos con estos dos conjuntos de resultados. En este caso, por ejemplo, nos da 91 filas porque tenemos 91 clientes y en este caso nos da 830 filas porque tenemos 830 pedidos, ¿vale? Entonces,
Si queremos unir los resultados de ambas consultas, podemos utilizar union, que lo que va a hacer es unir los resultados de ambas consultas y va a eliminar automáticamente los que estén repetidos, con lo cual solo vamos a tener los países que estén entre las dos tablas, o sea, los que se junten entre ambas tablas. Lo ejecuto y nos da 22 filas. ¿Por qué? Porque aquí había 21, aquí había 22, es decir, este conjunto es mayor. En realidad el resultado es el mismo que el de obtener esta consulta de aquí. Lo que ocurre que si aquí, por ejemplo, hubiera un país que no estuviera aquí, entonces en ese caso nos daría 23 filas, porque tendríamos un país aquí que no está aquí y un país aquí que no está aquí. En este caso, como solo hay uno de más aquí, obtenemos 22, ¿vale? Si en lugar de poner union ponemos union all, lo que va a hacer es juntar los resultados de ambas consultas y hacer un conjunto que tiene todos los resultados independientemente de que estén repetidos o no. Si en este caso lo ejecuto, nos va a dar 921, porque nos va a juntar todos los resultados de aquí con todos los resultados de aquí. ¿Qué pasa si quiero hallar la intersección de estos? Es decir, los que están comunes en ambas consultas. Si utilizo la instrucción intersect, que ya me la sugiere aquí el editor, y ahora ejecuto, me da 21 filas. ¿Por qué? Porque entre esta y esta solo hay 21 países en común. Hay uno aquí que no está aquí y por lo tanto no aparece en la intersección, porque solo es los que son comunes a ambos conjuntos, ¿vale? Finalmente, si en vez de esto quiero obtener justo lo contrario, es decir, dentro de los países que tiene los clientes que me dé solo aquellos que no estén en los países de los pedidos, lo que puedo hacer es un except, ¿vale? Que en otras bases de datos como por ejemplo Oracle o MySQL se llama minus, así, minus, ¿vale? Pero que en el caso de SQLite y otras bases de datos como SQL Server y en realidad en el estándar, ¿no?, se define como except. Si ahora ejecuto esto, nos va a decir que el país que hay en clientes que no está en los pedidos es Chile. Bien, pues con esto, con estas tres instrucciones tan sencillas, podemos hacer combinaciones de conjuntos de resultados, que son parecidos en cierto modo a lo que hacíamos con los joins, pero en vez de entre tablas, entre conjuntos de resultados. Bueno, esto ha sido más fácil que lo de las subconsultas que vimos al principio, ¿verdad? Pero también es muy interesante y aunque no lo vas a usar tan a menudo, cuando lo necesites, estoy seguro de que te van a resultar de gran utilidad. Bien, esto es todo por hoy. En la próxima entrega te voy a hablar sobre las operaciones específicas para agregación, agrupamiento y filtrado, que ya verás que nos permiten hacer un nuevo tipo de cosas que no podías hacer hasta ahora. Mientras tanto, vete repasando todo esto y nos vemos en la siguiente. Y no te olvides, como siempre, de darle un me gusta si te ha gustado la explicación. Si no te ha gustado, dime por qué y no te limites solo a darle al no me gusta. Y pásate por nuestra web y échale un vistazo al catálogo de cursos, lo que hacemos, quiénes somos y demás, ¿vale? Venga, hasta la siguiente.